Hola, queridos amigos, queridas amigas. Continuamos con las lecturas del primer tomo de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky referentes al cuarto camino. Nos quedamos, amigos, en la página 125, La Ley de 7, Introducción. Y dice así. A todos ustedes les costará pensar sobre las ideas cosmológicas del trabajo. Una persona vive en su propio pequeño cosmos, que es su mundo, y este muy pequeño mundo está gobernado sobre todo por los propios intereses. La gente ni siquiera vive en este mundo, este pequeño planeta llamado Tierra. Se debe ello a la falta de desarrollo de la conciencia, así como también a las dificultades de esta tierra. La conciencia, en la mayoría de la gente, se limita al pequeñísimo mundo de sí y de sus propios intereses. Apenas si tenemos conciencia los unos de los otros, solo captamos lo que nos interesa. Y si una persona solo se interesa en sí misma y en todo aquello perteneciente a sus propios intereses, todo lo que se dice sobre el cosmos tiene escaso o ningún significado para ella, porque exige una forma de pensamiento que está más allá de sí misma. Una persona está pegada a su vida. Por eso, generalmente le queda muy poca fuerza para pensar en algo que esté más allá de los intereses vitales inmediatos. En este caso, solo los sitios más externos de sus centros trabajan y absorben sus energías. Este es el hombre sensual del Nuevo Testamento. El hombre que solo vive en aquellas partes de sí vueltas hacia los sentidos exteriores, hacia la vida. Pero en todas las personas que tienen un centro magnético, algo permanece detrás, algo interior que desea comprender más, porque en realidad un hombre tiene mucho más sentidos interiores que sentidos exteriores. Voy a repetir esto. Porque en realidad un hombre tiene mucho más sentidos interiores que sentidos exteriores. Pero estos sentidos interiores necesitan ser desarrollados, y esto empieza con la observación de sí, que es uno de los sentidos interiores que por lo común no se usa. La parte real o esencial de un hombre a la cual se dirige este trabajo está detrás del lado externo controlado por los sentidos. Solo se puede llegar a ella por los sentidos interiores. Cuando una persona empieza a valorar este trabajo, es la señal de que tras la falsa personalidad del hombre, que la vida de los sentidos ha creado a su alrededor, hay una cosa verdadera que no fue estropeada por la vida, y esta es la esencia. Los pensamientos de la personalidad pueden parecer mucho más inteligentes que los pensamientos de la esencia, que son los pensamientos de nuestro ser más sencillo y genuino. Pero la calidad de pensamiento de la esencia es de un orden mucho más elevado que la de la personalidad. Por lo tanto, cuando se piensa en el universo creado y ordenado, son los pensamientos más sencillos los que empiezan a ponerse en contacto con su significado. Tomemos un pensamiento muy sencillo. ¿Nunca ha pensado de un modo verdadero, vívido, que que está en la Tierra por muy poco tiempo? Vuelvo a repetirlo. Nunca ha pensado de un modo verdadero,
vívido que está en la Tierra por muy poco tiempo, también no se le ha ocurrido el muy simple pensamiento de que la Tierra es una parte del sistema solar, una parte del Sol. Son estos pensamientos sencillos, vívidos, extraños, los que empiezan a ponernos en comunicación con el rayo de creación. Las ideas cosmológicas del trabajo deben caer primero en las partes más externas del centro intelectual y ser registradas por ellas, es decir, es preciso aprender los diagramas prestándoles atención. Todos deben hacerlo. Es una tarea impuesta por el trabajo. Pero los diagramas solo pueden ser comprendidos cuando llegan a las partes superiores o emocionales del centro intelectual y luego pasan al centro emocional mismo. Cuando un hombre entiende algo que su lado formatorio ha registrado y se pregunta qué es porque desea hacerlo emocionalmente, entonces el diagrama empieza a trabajar en él y lo induce a pensar por sí mismo acerca del aspecto cosmológico. Este es el primer objeto del trabajo, conectar a un hombre con las partes superiores de los centros ordinarios y finalmente con los centros superiores mismos. Y este proceso gradual se llama despertar. Si un hombre niega todo significado al universo, las partes superiores de los centros están bloqueadas por su actitud. El universo es entonces lo que piensa que es decir, es exactamente lo que es su actitud hacia él. Y entonces el hombre mismo es lo que piensa que es. Pero este trabajo fue hecho para que el hombre piense de una manera nueva. Porque a menos que un hombre empiece a pensar de un modo nuevo, no puede cambiar. Esto es evidente por sí mismo si se examina a la gente. Pero para pensar de un nuevo modo es preciso que un hombre tenga nuevas ideas, nuevos conceptos y los entienda y piense según ellos. Creo que esto está muy entendible y es parte de lo que yo no hice en mis lecturas anteriores de estos libros. Yo, lo que eran los diagramas y todo esto de del carbono 12 y del carbono 28, que ahorita lo estoy captando un poquito más con todos ustedes, espero, me lo saltaba yo. Y eso no, es importante que todos los elementos que nos está dando el cuarto camino los tomemos para que de alguna manera, como dicen aquí, despertemos a nuevas ideas de pensamiento. Esto que dice de que si nunca has pensado que realmente el lapso de tiempo que estamos en esta tierra es muy breve, es verdaderamente un shock, ¿no? Es un shock cuando te pones realmente a ver la historia de la humanidad, ¿no? Los millones de años en que se ha formado el mundo, todo esto de los dinosaurios, que luego se murieron los dinosaurios, luego volvieron a existir, que el Homo sapiens, que pasaron millones y millones de años. Realmente el lapso de tiempo que digamos el hombre como pensante, ¿no? El hombre que piensa, el hombre que escribe, el hombre que habla, ¿no? Tiene sobre la Tierra es un segundo, comparado con todos los millones y millones de años que se ha tardado la Tierra en evolucionar. Entonces, fíjate, la estadía de cada uno de nosotros en este mundo, así ya por persona, es de una milésima y centésima de segundo, de milésima de segundo, de todo lo que ha sido la humanidad. Realmente estamos un tiempo muy breve, muy, muy, muy breve. Digo, del que tenemos conciencia, ¿no? Pero a veces no nos ponemos a pensar en ello. Entonces son muchas ideas que nos está dando este trabajo como para aquilatar cada segundo de nuestra existencia para nuestra evolución interior, pienso yo. Entonces, vamos a continuar, ¿no? La ley de 7, parte 1. Se ha determinado el proceso de creación por medio de las 3 fuerzas provenientes del absoluto hasta el mundo 96.
Se ha explicado que a medida que la creación prosigue por la acción de la multiplicación de las tres fuerzas, las tríadas, si se acuerdan que van las tríadas, miles de tríadas, aumenta en cada plano o nivel de creación la densidad de las leyes. Mientras más burdo, ¿se acuerdan en capítulos anteriores? Mientras más burdo sea nuestro pensar, nuestro vivir y todo, estamos expuestos a más leyes, a más tríadas, a más tríadas, a más tríadas. Mientras más libres, a menos tríadas, ¿no? Es decir, cuanto más se aleja el proceso de creación del absoluto, tantas más restricciones aparecen hasta que en el mundo 96, el cual es nuestro particular rayo de creación, es la luna. Punto terminal del rayo, el número de leyes o restricciones llega a su máximo. Consideraremos ahora, otra ley que restringe la creación, la ley de 7. La creación prosigue a través de crecientes restricciones. La ley de 3 produce necesariamente crecientes restricciones, pero la ley de 7 agrega nuevas limitaciones. Ya se dijo que la Tierra ocupa un lugar muy bajo en el rayo de creación y que está bajo 48 órdenes de leyes y que por debajo de ella solo existe un grado o nivel de creación representado por la Luna. Esto significa que la posición de la Tierra en el proceso creativo es muy mala y que solo existe una posición peor donde el número de restricciones es doble. Pero, considerado desde el punto de vista de la segunda ley fundamental que está detrás de toda cosa, a saber, la ley de 7, la posición de la Tierra es aún menos envidiable. Tratemos de comprender lo que esto significa. La ley de 7 se aplica al orden de la manifestación de creación y es en la palabra orden donde hallaremos su supremo significado. Es preciso comprender claramente que hay una ley de orden, además de la ley de creación. La creación está dispuesta en orden y está ordenada en cierta dirección. En ciertos puntos de este orden aparecen dificultades y la Tierra está situada en uno de los puntos donde surgen inevitablemente dificultades en el ordenamiento de las etapas de la creación. Ya hemos visto que las tres fuerzas primordiales de creación provienen del absoluto, que es su fuente, y a su vez crean nuevas fuerzas. Podríamos imaginar que estas fuerzas prosiguen su camino descendente sin obstáculo alguno, pero no es así. Son frenadas en dos puntos debido a la ley de 7. Tratemos de comprender estos puntos de detención por medio de una representación visual. Imaginemos un tubo hecho de una sustancia elástica que tiene dos estrechamientos o constricciones. Y supongamos que se vierte agua desde la parte superior. Podemos representar el tubo de la siguiente forma. A ver, aquí está el tubo. Aquí dice, en la parte delgadita dice, primera constricción. En la segunda parte delgadita dice, segunda constricción. Espero estarlo acercando debidamente. Ahí está el diagrama. Entonces es un tubo, constricción, otro ensanchamiento y otra constricción cuando se adelgaza. Veremos que el paso del agua, a la que suponemos que representa la fuerza, es detenido en dos lugares en su descenso por el tubo. Adaptemos ahora esta imagen al rayo de creación, tal como fue explicado hasta ahora. De la siguiente manera, agregando al mismo tiempo las notas do, si, la, etc. Entonces, a ver, aquí primero se los voy a dejar un ratito. Espero estarlo enfocando correctamente.
que no se pierda nada de la imagen. Voy a pasarlo así poco a poco, esperando que se esté captando todo, ¿no? El cuadrito, espero. ¿Sí? Bueno. Entonces yo aquí se los voy a leer y se los voy a tratar de poner bien en el video. Entonces hasta arriba, nivel del absoluto. 1, do. Una rayita donde viene la constricción. Luego viene otra vez la apertura y dice nivel de todos los posibles sistemas de mundos, que es el número 3. Y a su lado viene la nota si. Luego seguimos bajando por el tubo, nivel de nuestra Vía Láctea, 6. A un lado la nota musical la. Luego más abajo, nivel de nuestro Sol, 12. A un lado la nota Sol, nivel de los planetas como masa, 24. La nota Fa, otra restricción. Luego nivel de nuestra Tierra, 48. A un lado la nota Mi. Y hasta mero abajo nivel de nuestra Luna, 96. Y a un lado la nota Re. Observarán que el primer tono de la escala, a saber Do, fue colocado en el nivel del absoluto. El segundo tono, Si, en el nivel del mundo 3. El tono La en el nivel del mundo 6. Y así sucesivamente hasta que se llegue a Re, al nivel de la luna. Ahora bien, si tomamos la escala mayor, hay 2 puntos en ella donde los intervalos entre las notas no son tonos, sino semitonos. Estos puntos corresponden a Do, raya, Si, y Fa, raya, Mi. En realidad, la escala mayor fue construida para ilustrar el rayo de creación por gente desconocida que pertenecía a alguna escuela desconocida. Fue construida para ilustrar la ley de 7 o la ley de la octava. En términos de escala musical, podemos referirnos al intervalo Do y Si como al lugar donde falta un semitono y del mismo modo al intervalo entre Fa y Mi. El rayo entero puede ser llamado una octava en la cual el absoluto suena como el primer Do, pero no conocemos la existencia de un Do más bajo. La luna siempre nos muestra la misma cara, aunque esté girando y no conocemos lo que está tras ella. La primera constricción o lugar donde falta un semitono, pues entre el absoluto y el mundo 3, es decir, entre Do y Si, y la segunda constricción aparece entre el mundo 24 y el mundo 48, es decir, entre Fa y Mi. Esto significa que el paso de la fuerza es detenido en estos 2 lugares debido a la naturaleza de la ley de 7 y allí se necesita un choque. Entre Si y Fa, la fuerza pasa libremente y otra vez entre Mi y Re, pero entre Do y Si ocurre una detención y entre Fa y Mi ocurre una segunda detención. Esto está en la naturaleza de las cosas, es decir, surge de una de las 2 leyes fundamentales que están tras todas las cosas. No es cuestión de por qué, es así. Porque una ley fundamental significa una ley que ya no es reducible y por lo tanto no admite otra explicación, sean cuales fueren sus términos. Equivale a decir que hay cargas de electricidad positiva y cargas de electricidad negativa. No es cuestión de por qué, es así. Y no cabe decir otra cosa, salvo que la ley de 3 y la ley de 7 son así. Es preciso comprender
que en última instancia, si no fuera así, nada podría existir. Algo tiene que ser así fundamentalmente para que las cosas existan. Cabe la posibilidad de explicar la silla en que estamos sentados en función de la madera, y la madera en cuestión de las células, y las células en función de las moléculas, y las moléculas en función de los átomos, y los átomos finalmente en función de las cargas positivas y negativas de la electricidad. Pero no se puede ir más lejos, porque ya se llega a dos de las fuerzas que pertenecen a la ley de las tres fuerzas, y esa ley es fundamental. Es así, y no hay nada más allá, salvo el absoluto, que está más allá de toda comprensión humana. Reducir el universo a una sola ley, que es el sueño de la ciencia, sería comprender la mente del absoluto. El trabajo reduce el universo a dos leyes, señalando al mismo tiempo la existencia de una ley. La ley de 7 da lugar inevitablemente al orden de las cosas creadas y produce al mismo tiempo dos puntos de constricción o de tensión en ese orden para las fuerzas que provienen del rayo. ¿Cómo son superados esos lugares de detención? La primera detención entre el absoluto y el mundo 3 es vencida por el choque de la voluntad del absoluto. Por esta razón se dice que la creación se realiza por la voluntad del absoluto, a través de las tres fuerzas primordiales. Pero en el caso de la segunda detención en el rayo, la cuestión es diferente. La voluntad del absoluto no llega a ese punto, y por lo tanto es preciso crear algo en él para que actúe como choque. Es aquí donde aparece el hombre. Ya se ha dicho que el hombre no aparece en el rayo de creación tal como lo hemos estudiado hasta ahora en escala gigantesca. Solo aparece la Tierra, pero con el fin de permitir que las fuerzas que bajan del rayo puedan pasar fácilmente a la Tierra y la Luna, es preciso crear un aparato entre las notas Fa y Mi, es decir, entre los planetas tomados como un todo y la Tierra tomada como una parte. Para este propósito se creó una pequeña octava, desde el nivel de creación, representado externamente por el Sol, al nivel del Sol. Esta octava da la nota Do, o más bien el Sol suena como nota Do. El nivel de los planetas da la nota Si. Entre los planetas y la Tierra da las notas La, Sol, Fa. Entre los planetas y la Tierra, La, Sol, Fa. Entonces pasa a la Tierra como nota Mi y llega a la Luna como nota Re. Las tres notas La, Sol, Fa, que suenan entre los planetas y la Tierra, forman la vida orgánica. La vida orgánica es una sensible película viviente que cubre la superficie de la Tierra y actúa como transmisor de las fuerzas que pasan entre las partes superiores e inferiores del rayo. El hombre es una parte de vida orgánica y es en este aparato especialmente creado para la transmisión donde él aparece en el rayo mismo. La vida orgánica significa todas las formas de vida en la Tierra, la raza humana, todos los animales, las aves, los reptiles, los insectos, los peces, las plantas, todas las formas de vegetación, hasta las más diminutas células vivientes. Esta película sensible que recoge las influencias de la parte superior del rayo y las transmite a la Tierra y a la Luna, es creada al nivel del Sol, y su aparición en el rayo de creación se debe al punto de detención, desde donde es preciso un choque entre las notas Fa y Mi, que surge de la naturaleza de la ley de 7. ¿Le seguimos? Parte 2. Cuando este sistema es presentado de una manera puramente formal, el rayo de creación es expuesto en términos del universo externo. Pero el rayo es un principio que cuando se aplica al universo externo, produce los diferentes niveles de masas estelares. El Sol, los planetas,
las lunas, en orden descendente. Se lo puede comprender de este modo. Cuando, por ejemplo, se dice que el Sol crea una pequeña octava que forma la vida orgánica sobre la Tierra, se lo puede entender literalmente, pero el rayo representa niveles de ser, y en tanto interno como externo, tanto interno como externo. Es decir, el Sol representa en el significado externo del rayo el verdadero Sol. En el significado interno representa a seres que están en ese nivel en la escala vertical del ser. Pero esto puede ser comprendido en uno u otro sentido, es decir, literalmente o psicológicamente. Porque los dos se corresponden, es decir, los diferentes niveles en el universo externo son representaciones de los diferentes niveles de inteligencia que son internos o psicológicos. Si nos referimos a la inteligencia del Sol, se comprende que es superior a la inteligencia de la Tierra, simplemente por su representación externa, porque el Sol tiene infinitamente más energía y esplendor que la Tierra, pero en realidad es preciso comprender el rayo en los dos sentidos, porque lo exterior y lo interior se corresponden, y a todo lo externo le corresponde algo interno. Lo podemos observar en nuestro uso del idioma. Hablamos de cosas internas o psicológicas en términos de cosas externas o visibles. A un hombre astuto lo llamamos zorro, y a un valiente león, y así sucesivamente, porque como lo exterior y lo interior tienen un origen similar, cada uno puede representar al otro, porque como se dijo, las leyes fundamentales, la ley de 3 y la ley de 7, se encuentran en la naturaleza y en el hombre. Por esta razón, las ideas psicológicas complejas pueden ser representadas por imágenes visuales, extraídas de los objetos exteriores, como en el caso de las parábolas, y por la misma razón, tomar al hombre separado del universo en el cual nació es un error. El universo es el macrocosmos y el hombre es el microcosmos. El hombre está en el universo y el universo está en el hombre. Decir pues que el universo está muriendo y que el hombre está evolucionando es un absurdo desde el punto de vista de este trabajo. Parte 3. El rayo de creación representa una octava descendente. Desciende a una oscuridad y complejidad y restricciones cada vez mayores a medida que se aleja del absoluto. La idea de una octava ascendente desde el absoluto es imposible, porque el absoluto es toda bondad y toda perfección, y una octava ascendente implicaría un aumento de perfección. Ahora hablaremos brevemente de la ley de 7 o de la ley de la octava desde el lado psicológico. Se pueden observar octavas en uno mismo, o más bien, se pueden observar comienzos de octavas. Todo cuanto un hombre se propone hacer puede ser llamado el comienzo de una octava. Vuelvo a leer. Todo cuanto un hombre se propone hacer puede ser llamado el comienzo de una octava. Cuando resuelva hacer algo, da el sonido do. Si este do suena débilmente, no sucederá nada. Pero si el sonido es más fuerte, puede llegar a la nota re y hasta a la nota mi. Pero aquí llega al lugar del semitono faltante y es necesario un choque para que sea capaz de alcanzar la nota fa. Esto rara vez sucede. Puede ocurrir accidentalmente, pero por regla general no sucede. Por eso en este trabajo se dice que la vida está llena de octavas rotas. La gente inicia algo y luego lo abandona.
pero es preciso recordar que el hombre es creado como un organismo que se desarrolla a sí mismo, y esto significa que solo puede desarrollarse por el esfuerzo, porque toda la evolución del hombre es consciente, es decir, se realiza por un esfuerzo consciente. No hay evolución mecánica. Y no es de sorprender que se encuentren muchas dificultades. La ley de 7 hace las cosas difíciles por su naturaleza misma, pero nos extenderemos sobre este tema la próxima vez. Nos quedamos, amigos, en la página 131, donde leeremos la ley de 7, la octava del sol, parte 4. Amigos, qué interesante. Es que sí, a veces parece abrumador porque dicen, bueno, nos están hablando los planetas y de que la octava y que el do, re, mi, fa, sol, así. Pero si tratamos de aplicarlo a que todo eso, ellos nos están diciendo que lo mismo es en el universo que dentro de uno mismo, quiere decir que adentro de nosotros están todas esas octavas o leyes que es preciso hacer un esfuerzo consciente para que cuando viene el semitono, si nosotros estamos llenos de octavas y lo que nos proponemos es un comienzo de una octava, como dicen ahí, me propongo ya no ser tan criticón a la luz de este trabajo. Okay. Ya está ahí la propuesta. Está la octava ya sonando. Do, ahí va, ¿no? El sonidito, una cancioncita, ¿no? Ahí va. Una buena propuesta. Quiero no ser criticón, no criticar a nadie. Entonces salimos y en la primera oportunidad que pasa algo o que hay alguien que nos pareció injusto con nosotros o con otra persona, ¿me entiendes? Ahí está cuando se cierra entonces el tubo. Porque la agüita limpia que está tratando de pasar por la primera octava, que es el buen propósito, ahí se detiene, hay un semitono, ¿no? Ahí están las ganas de, mira, a la luz de la vida siempre vamos a justificar porque ahí están las millones y millones de personas que somos y los egos y los demonios, míralo, ¿cómo no lo vas a criticar? Si está haciendo esto y esto, aunque lo esté haciendo a la luz de la vida, si tú ya te propusiste, es una purificación, amigos, esto es lo que hay que entender que es lo más difícil, miren, es una purificación, porque va a ser un esfuerzo en contra de lo habitual, en contra de lo que la misma vida está justificando. Eso es lo maravilloso de entender. Que es ahí cuando abrimos y cuando permitimos a la siguiente nota decir, no, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga en su proceder. Es duro, pero hay que tratar de hacerlo porque si no, seguimos en la misma mecanicidad. Y si la idea es ascender nosotros. Es que, mire, eso es un trabajo tan hermoso. No necesitamos decírselo a nadie. Mira, yo estoy haciendo este trabajo y no estoy criticando. No, ese es lo duro. Y eso es lo más importante. Nosotros mismos, dentro de nosotros, ese pensamiento. Ay, qué hijo de la frega. Ese es sin decir nada. Ay, yo ya estoy volviendo a pensar otra vez, a criticar interiormente. Ya mi octava que comencé, ya se debilitó ya. Ya no llega, do, re, mi, ¿no? Ya no llega porque ya volvimos al pensamiento mecánico, al pensamiento de no perdonar. Cuando nosotros tenemos ese mismo comportamiento muchas veces mecánicamente, hay que perdonarlo a él y hay que perdonarnos a nosotros. Si pudiéramos, entonces ascenderíamos porque limpiaríamos, ¿no? Está pasando el agua clara, está pasando do, re, mi, fa, sol, así. Entonces, nos vamos purificando y al rato nos cuesta menos trabajo. Y al rato, si lo seguimos haciendo, quizás con el favor de Dios, que es una cosa dificilísima, ya no critiquemos. Porque sabemos que esa misma mecanicidad la tenemos nosotros. Ok, es un hecho que está ocurriendo. Acuérdense, no podemos hacer nada.
ya nos pasó, ya esa persona nos hizo la injusticia a mí o a otra persona, Dios perdónala, ojalá que llegue la luz a él, vamos a ver cómo lo resolvemos de una manera equilibrada, cabal, pero ni agrediendo ni criticando. Entonces ya vamos depurando dentro de nuestro mismo pensamiento nuestra misma actitud. Sí, es muy difícil, pero eso es lo que nos están, eso es el trabajo más duro, ir depurando nosotros mismos esas negruras, esas faltas de armonía, porque la canción, el do, re, mi, fa, sol, así, si lo tomas así, es una armonía. Entonces, si queremos llegar a la armonía de nuestra alma, vamos a intentarlo por lo menos. Y si nos gana, observándolo, fíjate qué bonito, cada propósito de nosotros es una nueva octava. Entonces, a ver si podemos do, re, mi, fa, sol, así, a ver si podemos llegar a la octava pretendida, que se complete, fíjate qué lindo. Entonces son ideas a veces un poco difíciles, pero si realmente aplicamos que lo que es afuera es adentro, pues es cierto, tenemos un mundo dentro de nosotros. Bueno, amigas, pues muchísimas gracias, nos vemos en la próxima lectura, que estén muy bien, un poquito gangosa, pero aquí estamos, les mando muchos besos.